Buenas noches, tercero A. Pues te agradezco que estés aquí, que hayas dejado cosas más importantes. En este viernes observé, igual que el miércoles y el día lunes, pues una narrativa, una narración histórica que tiene el mismo hilo conductor, que es el porfiriato, este gobierno de Porfirio Díaz, que va entre 1876 y 1911. Podemos decir que es en el 11 porque es cuando los Estados Unidos se dan cuenta de que Porfirio Díaz ya negociaba el petróleo con los alemanes, y es el motivo por el cual pues se va a Francia y sus restos descansan allá aún. Resulta que el porfiriato ha sido entendido, podemos decir, desde los años 30 y 40, que por cierto ahí surge el concepto porfiriato, es decir, nadie vivía entre 1876 y 1911 con la idea de yo vivo en el porfiriato. Es un concepto que surge después de la Revolución Mexicana, y es la Revolución Mexicana la que construye una idea de que la modernidad la creó la revolución, y que todos los presidentes priistas que surgen de la Revolución Mexicana se van a apropiar el concepto de revolucionario. Siempre van a hablar en nombre de una revolución, pero es una revolución imaginaria, es una revolución que no se reflejó en el beneficio de la gente más pobre. Más bien, lo que hizo la nueva dictadura del PRI fue aprovechar las estructuras del porfiriato para establecer sus lazos de poder. Porfirio Díaz tuvo a bien enseñarles a los futuros, a la futura dictadura del PRI, cómo se hacen las cosas, cómo se negocia con todos los gobernadores, cómo se tienden los compadrazgos, tener compadres en todas las regiones e incluso más pobres y alejadas del país. Pero el PRI lo hizo desde otras corporaciones, manipulando a los obreros, a los campesinos y a toda la población urbana. Pero en el porfiriato se da una cuestión muy interesante, que es que se da la revolución industrial, la primera revolución industrial con los ferrocarriles que en Europa se dio desde el siglo XVII y XVIII. Aquí se da en el porfiriato, pero también se da la segunda revolución industrial con la extracción del petróleo y el desarrollo de la energía eléctrica. Así que tenemos apenas 110 años de revolución industrial en México, gracias al gobierno de Porfirio Díaz, gracias a la visión que tuvo y en la administración, donde se destaca que fue un presidente honesto. Nadie le quita esto. No era una fichita como los presidentes del siglo XX. Él era un presidente honesto, desarrolló e impulsó la industria, la educación, las comunicaciones y fundamentalmente el transporte por los ferrocarriles. Ferrocarrilizó a la nación Porfirio Díaz. Esto hizo que México se conociera a sí mismo, que se observara a sí mismo, cosa que no logró Juárez, cosa que no lograron los anteriores presidentes. El país estaba sumido en invasiones extranjeras, en saqueos descarados, y lo que hizo Porfirio Díaz fue generar una nueva civilización. Esto es importante, una nueva civilización. En lo económico, les pagó las deudas a los anteriores, incluso las que había contraído Juárez con los Estados Unidos. Les pagó al extranjero sus deudas. El dólar y el peso estaban a la par. Si hubo alguna vez una época de auge económico, podemos decir
que hay dos en la historia de México, que es la minería en la época colonial, la época minera del siglo XVII y siglo XVIII, antes de las reformas borbónicas, y otra en el porfiriato. Podemos decir que también te vas a enfrentar con este concepto en el examen de Comipens, que en los años 30 del siglo XX, en 1930 y 40, hubo otro gran auge en lo económico que se llamó el milagro mexicano. Pero el milagro mexicano también fue una consecuencia del desarrollo y de la estabilidad que el porfiriato todavía llegó a esa época donde la Segunda Guerra Mundial pues también fue aprovechada por los mexicanos en este impulso de exportaciones al extranjero. Bueno, el porfiriato es una época que, viendo la última sesión de Aprende en Casa, pues no se vale leer un pedazo de un libro que escribió John Kenneth Turner, México Bárbaro, y a partir de ahí hacer la pregunta a los adolescentes en México y decir, ¿cómo ves a la sociedad en el porfiriato? No se vale leer un párrafo de ese libro donde dibujan la explotación en las haciendas de Yucatán y decir que todo México era de esa manera. Es una generalización bastante grosera, bastante generalizante, porque el porfiriato fue más que eso. El porfiriato supo leer, el gobierno de Porfirio Díaz supo leer las necesidades y las diferencias que había en el país, cosa que con Juárez no se logró hacer, cosa que está mal leída en este sentido la cuestión del porfiriato. En el porfiriato se desarrolló el impulso de la Escuela Nacional Preparatoria. Podemos decir que ahí fue donde se impulsó una educación científica en el porfiriato. Y estaba de moda el positivismo. De hecho, Porfirio Díaz tenía una ala de amigos en el gobierno y a la vez colaboradores que se llamaban los científicos. Atrás de todo esto hay una filosofía positivista que se funda en la idea de que la ciencia es un pilar para el desarrollo. Y tenían una filosofía que desde la época de Juárez, con el positivismo impulsado por Gavino Barreda, explican la historia de México de forma creativa. El positivismo comenta que hay 3 estadios o 3 etapas por las que pasa la humanidad. La primera es la etapa teológica, la etapa del politeísmo, la etapa de la barbarie, y esta etapa la interpretan como la época prehispánica. Luego hay otro estado metafísico, religioso, donde hay pues la explicación religiosa del mundo, y esto lo van a identificar con la época de la Nueva España, es decir, el estado metafísico, por si se los preguntan en el examen de Comipens. Por cierto, nos vamos a ver cada 15 días para trabajar esta asignatura en otros espacios, y para el examen de Comipens dejo esta nota. Y hay otro estado positivo que es el estado científico de la explicación del positivismo, donde comentan que en el porfiriato pues ya se vivió esta etapa científica desarrollista, donde la ciencia es la que dirige el timón de la historia, y entonces le van a llamar a esta etapa positiva pues la etapa de progreso, el progreso y la prosperidad como una consecuencia de
de una nueva era que se está viviendo ahí. Y es, por cierto, en el gobierno de Porfirio Díaz, donde crean la figura del Juárez grande, lo hacen héroe. Porfirio Díaz ayudó en el gobierno de Juárez en lo militar. Juárez era un hombre de escritorio, y Porfirio Díaz era un hombre de caballo, militar, exitoso, y le hacía el trabajo también de pacificar al país, que no es nada fácil. Eh, por otro lado, eh, quiero comentarte que Porfirio Díaz pues concilió en esta época del porfiriato dos, dos formas, dos horizontes que se vivían en el siglo XIX y que tienen grandes ligas con el pasado de la época colonial, que es la herencia católica, la herencia conservadora, que se enfrentó con los liberales en el siglo XIX, y esta herencia de los liberales que en su gobierno supo adecuarlos en su maquinaria estatal del gobierno, es decir, supo violar la Constitución del 57, y ahí tenías senadores, diputados, miembros de la iglesia, así como también no se estableció una educación completamente laica, tenían que hacer rituales los niños, donde se le agradecía a Dios estar ahí. No sé, en las clases de historia, por ejemplo, era interesante porque se seguía diciendo que pues el hombre tenía una antigüedad de 5000 años y no se establecían estas ideas de la evolución, ¿no? Bueno, entonces es una época bastante rica, bastante productiva, con muchos intelectuales, donde hubo una comunicación fundada con un desarrollo de sociabilidad intelectual muy fuerte, y la industria fundamentalmente textilera pues estaba en manos de franceses. La Río Blanco pues la gobernaban franceses. Los ferrocarriles los crearon con capitales ingleses, estadounidenses, y supo administrar el capital extranjero. Hubo mucho capital extranjero, y un país que no se le invierte pues no gana. Bueno, el porfiriato es una época donde se implanta el nacionalismo. El nacionalismo no surge de la nada en los años 30 y 40 con el muralismo, no. La escuela, por ejemplo, de arqueología la inaugura Porfirio Díaz en 1906. La universidad, la UNAM, tiene una raíz fuertemente porfirista. Hay grandes proyectos educativos. Si hay grandes proyectos educativos en la historia de este país, podemos decir que arrancan primero en el siglo XVI y XVII con el impulso de la escuela, que era la iglesia, la que enseñaba a leer. Era el proyecto colonial educativo fundado en enseñanza religiosa, que finalmente es una revolución educativa. Y esta revolución que se da entre el periodo de Juárez y el periodo de Porfirio Díaz. Se reconoce a lo indígena, se traen arqueólogos para descubrir la pirámide de Teotihuacán, se da un impulso a lo indígena, y surge la idea de indio imaginario que prevalece en la actualidad. Siempre le bailan en la llegada de los pueblos a los políticos. No de embalde, hoy todavía se le adorna de flores al presidente cuando va a
comunidad indígena. El nacionalismo es una especie de religión de Estado, es una especie de populismo fundado en la idea de un indio imaginario, y también prevalece la noción de los héroes. Bueno, vamos a dejarlo aquí, estos brochazos sobre el porfiriato. Esta sería la segunda semana de trabajo del tercer trimestre, y pues en las vacaciones, por supuesto, no voy a dejar tarea ni esas cosas que implementó Maximiliano, ¿no? ¿Recuerdas? Quien atribuye, quien inserta las tareas en México es Maximiliano, ¿no? Entonces las vacaciones son para descansar, para relajarte, para hacer cosas que no habías hecho. Descansa, reflexiona. Y te quiero comentar que nos vamos a ver en clases con ustedes, tercero A, para implementar. Vamos a trabajar vamos a prepararlos para el examen de Comipems en historia, y para redondear estos temas de historia de México. Vamos a impulsar vamos a hacer ese cambio, y esto va a continuar. Estas cápsulas van a continuar para ustedes. Bueno, pues aquí te dejo la galería de tareas, y pues nos vemos, tercero A.